¿Cómo están? Mi nombre es Whitney Miñán, editora de Economía del diario Gestión. Gracias por vernos el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy día tenemos un tema que son las energías renovables, el sistema eléctrico. Y para eso tenemos a tres invitados de lujo. Estamos con Riquel Mitma. ¿Cómo estás, Riquel? Es vicepresidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables. También nos encontramos con Juan Pedro Aramburu, Country Director de Celestra en Perú. Gracias, Juan Pedro. Y también está Diego Díaz, socio de Macroconsult y experto en energía. Gracias, Diego. Bueno, como dije al inicio, vamos a hablar sobre las energías renovables, un tema que siempre está en agenda, que siempre tiene temas por resolver. Y quizás empezar contigo, Diego. Danos una mirada general, ¿no? Una introducción sobre cómo se ve el sistema eléctrico y, por supuesto, en él la red. Sí, bueno, primero, buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes en esta mesa. Las energías renovables en Perú han pasado por dos momentos y que están caracterizados por, digamos, primer momento en el cual se establecieron estas subastas RER, ¿no? Donde hubo un bastante dinamismo, hubieron 4 subastas RER, ¿no? Adjudicaciones, construcción de plantas, y luego estuvimos en un momento de silencio en la época de sobreoferta eléctrica. Y desde hace unos 4 años hemos tenido un boom en inversión, ¿no? En donde han entrado en operación un conjunto importante de centrales, tanto eólicas como solares. De hecho, para darles una cifra, en los últimos 5 años la demanda de energía eléctrica en Perú ha crecido aproximadamente 3%, pero en ese mismo periodo la producción de energía solar y eólica ha crecido 23%, ¿no? Entonces, esto justamente es reflejo de este gran crecimiento que ha tenido en estos últimos años. El año 2025 hemos cerrado con aproximadamente una participación de 10% en la producción de todo el SEIN, el sistema interconectado, ¿no? De energía solar y eólica. Lo que nosotros proyectamos es que para el año 2026 ya vamos a estar cerrando con un 12% producto del ingreso de algunas centrales. Y quizá para darles un dato de muy corto plazo, muy coyuntural, en esta semana de emergencia en la cual hemos tenido ausencia de, digamos, de generación a gas natural, la diversificación que hemos logrado con las energías renovables nos ha permitido cubrir la demanda. De hecho, en los picos de disponibilidad solar hemos llegado a tener participaciones de más de 20% de energía solar y eólica durante el día. Y nos ha permitido reducir en más o menos un 50% el costo de generación que hubiéramos tenido si es que no tuviéramos a las plantas solares y eólicas. Claro, si solo hubiéramos usado diésel. Exactamente, exactamente. Entonces, en verdad, el aporte que viene teniendo las energías renovables es bastante significativo, un crecimiento por encima del resto de la industria. Y todo esto a pesar, digamos, de que no han habido necesariamente cambios regulatorios que quizás estaba esperando el sector para poder modernizar el marco que tenemos en el país. Y justo lo que decías, Riquel, aquí creo que hablaban de 12% de participación, no es algo menor. Recuerdo que hace tiempo solamente hablamos de 5, era algo bastante acotado, pero siempre hay retos, ¿no? Y en ese contexto tenemos a esta ley, que es la ley 32249, ¿no? Que es esa que hizo ajustes a otra ley que asegura el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, ¿no? Ya la ley está publicada, pero no tenemos reglamento. Entonces, cuéntanos cuáles son esos cuellos de botella que ustedes esperan se resuelva a través del reglamento. Bueno, primero creo que el problema de fondo y se refleja en un cuello de botella es la falta de competencia en la contratación digamos, de la energía para el servicio público. O sea, servicio público entendido los usuarios regulados, estos usuarios regulados que representan más o menos 8 millones de usuarios a nivel nacional. Y esta falta de competencia se refleja en los precios. Los usuarios regulados, hoy en día la energía están pagando en el orden de $70 por cada megavatio hora. Cuando un usuario no regulado se sale de ese esquema regulatorio y puede contratar a 30, 35, $40 la misma energía. Entonces, ahí claramente vemos que hay un cuello de botella, es la falta de competencia, y esto se debe a dos razones. Uno, de que hace 15 años no se hacen estos mecanismos competitivos para comprar energía para ese segmento con estas licitaciones. ¿Qué son estas licitaciones? Simplemente las distribuidoras salen al mercado para comprar la energía del futuro y llaman a una convocatoria de todos los proyectos y toda la generación, y el que le ofrece el menor precio se adjudica de un contrato de largo plazo
Y esos contratos de largo plazo hacen que los futuros proyectos puedan ir entrando con los precios que han sido adjudicados en ese mecanismo apropiado. Eso no se ha dado hace 15 años. Primer problema. Y segundo es que la estructura de contratación que se tiene es antigua. Es tan antigua que está enfocado en un sistema hidrotérmico. Sin embargo, el mundo evoluciona, este marco normativo viene del siglo pasado, del año 92, cuando una realidad diferente, donde no habían renovables, donde no había esto, y necesitamos de alguna forma modernizar esto. Entonces, frente a ese problema, a inicios del año pasado se publica esta ley 32249, que en realidad su objetivo es corregir esta distorsión que hay en el mercado y para ello establece varios mecanismos. Uno, cambia la forma de contratación que tiene el distribuidor. El distribuidor antes tenía la discrecionalidad de contratar mediante licitaciones o contratos bilaterales. O sea, contratos bilaterales a precios que fija el regulador y esas dos opciones él ha optado más por los contratos bilaterales. Y entonces esta ley lo que dice es, ahora tienes que hacer primero contrataciones con licitaciones y después al final haces el contrato bilateral. El esquema que plantea estas licitaciones es que ahora, de cara un poco a la multiplicidad de opciones que tienes, porque ya no solamente tienes hidroeléctrica y térmica, sino tienes todas las renovables, que cada uno tiene su segmento de eficiencia propio. Por ejemplo, el solar tiene su propia eficiencia. La hidro, la térmica, la eólica, cada uno tiene esquemas diferentes, no es lo mismo. Y entonces lo que prevé esta ley es que esa licitación que haga el distribuidor lo haga por segmentos, por horarios, en donde cada tecnología pueda competir con la mejor eficiencia que pueda ofrecer. Segundo, de que hay que separar ahora la energía de la potencia. ¿Por qué? Porque ese concepto todavía viene desde el siglo pasado. Justo en ese punto, quizás este ha sido uno de los ítems más cuestionados, ¿no? Exactamente. De este beneficio que se le da a la red para decir, oye, separa la energía y la potencia. ¿Qué podríamos decir sobre ello? Mira, esto no es un invento nuevo que está ocurriendo. Si vamos, por ejemplo, a países como Colombia, Chile, ya lo tienen separado. Son mecanismos que no tienen por qué ir juntos, iban juntos porque hemos nacido así. Pero hoy en día pueden ir mecanismos diferentes y la ley establece eso. Podemos adoptar un mecanismo como lo hacen en Chile, podemos adoptar como lo hace Colombia, como cualquier otro que ya tiene separado esto. Esto no es un riesgo, simplemente es un mecanismo regulatorio que tiene que remunerar ambas cosas. Es simplemente, ¿qué es la potencia? La potencia es la disponibilidad de una capacidad para cuando el sistema lo necesite. Pero eso lo puedes pagar. ¿Por qué tienes que asociarlo a la energía? Lo puedes pagar por otros mecanismos que se tienen. ¿Se puede asegurar que efectivamente la potencia esté disponible? Sí. Entonces, esta ley lo que dice es que separemos eso. Ojo, no es que vamos a descuidarlo eso. Hay que establecerle sus mecanismos. Por eso es que hoy en día la competencia no solamente es por bloques horarios, sino también ya el producto es que yo puedo ir ofertar potencia, yo puedo ofertar energía, no necesariamente los dos juntos, porque hoy en día se ofertan los dos juntos. Entonces lo que se ha hecho es separar y tú puedes ir a ofertar estos productos y además con mecanismos de corto, mediano y largo plazo. Mira lo que ofrece esta ley. Esta ley lo que hace es modernizar un marco regulatorio que todavía prevalece del siglo pasado, que se ajustó un poco en el año 2006, pero esta la completa para que haya una mayor apertura. ¿Por qué problema? El problema que hemos dicho, la falta de competencia que se refleja, digamos, en los precios divergentes que hay siendo el mismo producto que es la energía, ¿no? Entonces, entenderíamos que si esta ley los reglamentos respetan este espíritu de la ley, lo que vamos a entender en los siguientes años es una mayor penetración de estas tecnologías, pero compitiendo en función a su propia eficiencia, a su propia característica. Y creo que eso al final se va a reflejar en que el precio realmente sea un precio competitivo para el usuario.
¿no? Diferente al que tenemos hoy en día. Pedro, yendo en la misma línea de lo que dice Riquel, ¿no? Como ustedes son generadores de renovables, ¿qué cambios específicos en la comercialización de energía y potencia les permitirían desplegar su pipeline de proyectos, ¿no? Esa tan esperada inversión? Sí, mira, a mí me gustaría comentar inicialmente, la realidad es que el Perú está bendecido con sus recursos naturales. Entonces, en el caso de las renovables no convencionales, nosotros tenemos, especialmente en el sur del Perú, un recurso solar muy, muy valioso. Estamos hablando de que por cada panel que uno instala puede tener 20-30% más energía de lo que verías en otros países. Igual con el recurso eólico, la costa del Perú tiene casi un recurso offshore, ¿no? Como un recurso marítimo de vientos, y eso permite que la energía renovable sea súper competitiva y que por eso el grueso, no casi el 90% de los permisos de conexión que se están desarrollando en Perú, de todos los actores en el marco de la generación, sean principalmente solar y eólico. Entonces, digamos, a nivel recurso hay un potencial muy amplio. A nivel macroeconómico, Perú viene con una estabilidad macroeconómica y con una liquidez e interés de los bancos de financiar proyectos de infraestructura. Entonces, digamos, esas condiciones están dadas. Tenemos una demanda eléctrica que crece, ¿no? Tenemos proyectos de interconexión con otros países que dan luz a que haya más posibilidad de comercializar energía. Entonces, digamos, el mercado crece, las condiciones de recursos de financiamiento están dadas. La principal barrera, considero yo, es lo que ha comentado Riquel con respecto al marco regulatorio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el principal tema es esta desvinculación de energía y potencia, y es la posibilidad de comercializar energía con bloques. O sea, ese es el punto número uno. Yo creo que eso va a permitir que el consumidor final tenga más opciones de contratación. El consumidor, como comentaba Riquel, las tecnologías van evolucionando y van cambiando en el tiempo. Entonces, si uno puede comprar energía y potencia o capacidad de manera separada, va a haber evolución tecnológica a lo largo del tiempo, y hoy en día quizás el electrón solar es el más competitivo, mañana más tarde puede ser otra tecnología. Hay distintas tecnologías que proveen capacidad, eso puede ir cambiando en el tiempo. Entonces, si hay la posibilidad de hacer procura de estos dos productos separados, le das más flexibilidad al comprador de que se beneficie de mejores precios. Entonces, ese es el punto número uno. Y el segundo punto que diría que también permitiría la contratación y la construcción, la expansión de la oferta del mercado, son los contratos de las distribuidoras, ¿no? Porque eso es todo un mercado regulado latente que va a abrir las puertas a que se construyan muchos proyectos. Una realidad del Perú, o sea, Perú es una economía relativamente chica, no es un sistema de poco más de 10 gigas. La realidad es que la mayoría de los participantes del mercado contratan a corto plazo. Entonces, no muchos de los contratos que existen en el mercado sirven para apalancar o para financiar proyectos de gran envergadura. Entonces, justamente una de las componentes que contempla la ley es que, digamos, se utilice la demanda de las distribuidoras, que es, digamos, de mayores volúmenes a largo plazo, para que apalanquen la construcción de nuevos proyectos y se expanda la oferta. Básicamente en Perú son las mineras, algunos industriales muy grandes, y los contratos de las distribuidoras que sirven para que se expanda la nueva oferta de generación. Juan Pedro, y me gustaría, claro, aprovechando que estás aquí, Sí. perteneces a Celestra, ya para poner como ejemplo y aterrizar quizás a lo que nos están viendo, ¿qué gatillaría en Celestra, por ejemplo, que los reglamentos vayan acorde a lo que ustedes están mencionando, ¿no? Mira, nosotros tenemos interés de que los mejores precios que hoy en día brindan las energías renovables puedan llegar al usuario final. Y nosotros tenemos más de 800 megavatios de proyectos, de proyectos Greenfield, que tenemos la intención de llevar al mercado. Y lo que necesitamos justamente es un marco regulatorio que nos permita llevar esta competitividad al usuario final. Que hoy en día, por la comercialización en un bloque, uno está impedido de hacer esa comercialización directa por la exposición que tiene al mercado de spot, y esos, digamos, serían proyectos que son muy difíciles de financiar. Entonces, esa componente regulatoria comercial es la principal dificultad para llegar al cliente libre.
Y te agrego otra consulta, ¿no? Porque hemos hablado un poco ya del reglamento, ¿no? Pero tenemos también este concepto de las subastas RER que hacía el Estado, ¿no? Y que fueron muy, como bien mencionaba Diego, hubo un boom, hubo un tema con las RER muy importante hace varios años, pero desde la cuarta subasta, y me corregirás ahí, desde el 15, 16 ya no hemos visto más, ¿no? Entonces, ¿cómo se están estructurando contratos privados para asegurar que un proyecto sea rentable, que se pueda financiar? Son proyectos largos de todas maneras, entonces, ¿cómo se concibe todo eso? Sí, mira, el grueso de proyectos renovables que hemos visto a la fecha han sido proyectos grandes financiados a largo plazo, pero que la energía se está vendiendo vía una comercializadora. O sea, esa energía no está yendo directamente al cliente final, entonces ese precio competitivo no lo está monetizando el cliente final, sino nos estamos apoyando en otro agente del mercado para que le dé las condiciones regulatorias que el marco necesitaba y, digamos, esa empresa es la que comercializa. Entonces, como hay un intermediario, el precio que le llega al cliente final es un precio más elevado. No ¿No? sientes la Exacto, baja. exacto. La idea justamente del marco regulatorio es que permita, ¿no?, que si uno procura en 3 bloques, un consumidor grande puede decir, oye, a mí me interesa, ¿no?, cómo optimizo mi consumo de energía durante el día. Bueno, durante el día el proveedor más competitivo es el solar. En la tarde o en la noche el competidor más competitivo es el eólico o la hidro. Y en 3 bloques uno termina armando un suministro que ve mejores precios, no solo porque las tecnologías son más competitivas en un bloque, sino porque apertura el mercado a que participen más empresas haciendo esas ofertas. Entonces, por un tema de competencia va a haber una presión a la baja. ¿Veríamos más subastas RER? Digamos, por parte de los clientes libres, sí. Por parte del Estado, creo que no. O sea, mira, respecto a tu pregunta sobre la subasta RER, yo creo que muchos estados en distintos países lideraron subastas. Yo creo que eso, digamos, si bien estoy en contra de subsidios en general, creo que a veces es sano para crear una plataforma. O sea, esos proyectos que se hicieron inicialmente en Perú, hicieron que los bancos se acerquen, hicieron que los EPCs, que las empresas técnicas, que los contratistas conozcan las tecnologías. Y yo creo que mucho de lo que se trabajó en esos años iniciales ha permitido que hoy en día tengamos todos estos proyectos a precios súper competitivos. Pero yo creo que estamos en una etapa donde si el marco regulatorio se abre y permita que participen estas tecnologías, estos contratos se van a dar orgánicamente. Claro. ¿No? Sí, claro. La idea es que de esas subastas, el objetivo era poner, digamos, o hacer visible al Perú de los valiosos recursos que tenía. Exacto. Y lo que ha hecho esas subastas es porque al Perú nadie lo conocía. Y entonces, cuando se hicieron esas subastas, yo participé en ellas, cuando yo trabajaba en el regulador, y al final el objetivo era crear un ecosistema que permita desarrollar lo que ahora vemos, que no es fácil entrar a un país y traer nuevas inversiones y se conozca, y sobre todo la credibilidad. La credibilidad de esos mecanismos ha permitido de que realmente lleguen inversionistas y se instalen, y que ahora, hoy podamos ver que en realidad muchos proyectos como la que señalabas que últimamente han entrado, se estén desarrollando. Y quizás para acotar un poquito más, que gran parte de esos proyectos renovables que han entrado últimamente lo están haciendo a través de un intermediario. Entonces, y claro, ese comercializador tiene la plataforma que justamente restringe la competencia. Eso de ofrecer la energía y potencia juntas, Claro. solamente lo pueden ofrecer aquellos que tienen esta plataforma 24/7. Entonces, los proyectos tienen algo así como un intermediario, cuando en realidad, si hubieran licitaciones y si habría este marco normativo, cada uno de estos proyectos entrarían a competir y resultarían en un contrato directo que se traslada al usuario. Es más o menos eso. Diego, regreso contigo también para justo lo comentaba Juan Pedro, también Riquel, el tema de los proyectos, ¿no? El tema de los proyectos, yo aquí anoté, y ahí me corregirás seguramente, pero que en el 2024 habían 153 proyectos de RER por 31.000 millones, que es una data del MINEM, ¿no? Sí. Entonces, no digo que sepamos cómo va cada proyecto, pero sí cómo avanzan en general, cuál es la sensación que te da de la promoción, incluso a nivel del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Sí.
Creo que mucho está explicado por lo que comentó Juan Pedro respecto a cómo se ha creado un ecosistema bastante dinámico en torno al desarrollo de proyectos de generación con energías renovables. Actualmente en el Perú existen muchas empresas que están estudiando proyectos, ¿no? Y que los tienen avanzados a diferentes niveles, digamos, de hitos, ¿no? Sin embargo, en el análisis que hemos hecho desde Macroconsult de los cohortes de proyectos, hemos identificado que normalmente se llegan a ejecutar entre 10 y 15% de los proyectos que se lanzan en cada, digamos, cada periodo, ¿no? Ujú. Cada cohorte de proyectos. Cada año no. No, Ok. no necesariamente cada año, pero una vez que tú tienes, digamos, llegas, no sé, a 16.000 megawatts de potencia instalada de proyectos, de esos 16.000 megawatts, se logran concretar aproximadamente entre un 10 y 15%, ¿no? Ok. Dependiendo del cohorte, porque para eso también hay proyectos que se diseñaron hace, ponte, 5 años, no llegaron a construirse y desaparece, ¿no? El proyecto Ujú. queda encarpetado y nunca nadie más lo vuelve a ver. Em, pero en estos últimos años, producto de esta innovación, digamos, contractual, comercial de los desarrolladores de proyectos en donde están afiliándose, por ejemplo, mediante contratos con empresas generadoras que tienen grandes portafolios de contratos con clientes, justamente hemos logrado ver un crecimiento importante. Por ejemplo, el año pasado han entrado más de 700 megawatts de potencia instalada entre energía solar y hidroeléctrica. Y en estos próximos 2 años vamos a tener también casi 1.600 megawatts de proyectos que van a entrar en operación comercial, del monto del cual la mayoría es energía solar, ¿no? Entonces, sí estamos viendo una posibilidad de desarrollo de proyectos. Como bien mencionó Juan Pedro, no necesariamente el usuario final es el que contrata esa energía, pero el mercado, digamos, está moviéndose. Lo que sí quizá nos preocupa es que estamos empezando a ver un poco de silencio respecto a los proyectos que deberían entrar en el año 2027, 28, 29, y que van a permitir cubrir el crecimiento de la demanda ya en ese periodo de tiempo. De hecho, en algunos de los escenarios que nosotros modelamos, vemos que podría haber algunos espacios de crecimiento de precios en el mercado, justamente porque está faltando que se tomen decisiones regulatorias para dar ese empuje final al conjunto de proyectos que tendrían que permitirnos cubrir la demanda en esos años. Ujú. Digo, ¿y ahora qué mensaje se puede dar? Porque vamos a entrar ya estamos en esta etapa electoral, ¿no? Y en gestión hemos revisado los proyectos y no los planes de gobierno, perdón. Este tema, pues, no está en la agenda necesariamente. Sabemos que hay temas como seguridad que priorizan, pero no es un tema menor. Entonces, ¿cuál sería el camino que deberían seguir quien sea el nuevo presidente o presidenta, ¿no? Sí. Lamentablemente, en los últimos 10 años hemos tenido mucha volatilidad en el Ministerio de Energía y Minas y eso, por ejemplo, está ocasionando que se demore tanto el reglamento de la ley 3249. Y de la revisión que hemos hecho, en verdad, ningún partido tiene un plan muy estructurado respecto al tema energético, y no solamente respecto a las energías renovables, sino también respecto al gas natural, que es, digamos, es nuestra otra punta de lanza en el tema energético. Definitivamente, el próximo gobierno va a tener que tomar decisiones bastante importantes respecto hacia dónde quiere que vaya la industria energética nacional en los próximos años, porque justamente estamos empezando a ver cambios tecnológicos cada vez más acelerados. Las alternativas tecnológicas que tenemos también a disposición, como por ejemplo en los temas de baterías, se vuelven cada vez más eficientes. Entonces, si esto no es parte digamos, del programa y de la planificación energética que plantee el próximo gobierno, en verdad vamos a volver a tener esta incertidumbre y sobre todo la posibilidad de que se incremente la impredictibilidad regulatoria, que eso es algo que afecta mucho en una industria como la energética que toma inversiones de largo plazo. La falta de predictibilidad regulatoria puede realmente pararte una industria. ¿Qué nos O pasa? nos pasa, Ujú. pero también incrementar los precios que pagan los usuarios, porque un inversionista, ante la posibilidad de que le cambien las reglas de juego, lo que hace es incrementar la prima de riesgo del Ujú. proyecto, y eso se traslada en precio. Entonces, tener claridad sobre cuál va a ser el programa, el plan energético, el plan regulatorio, la agenda regulatoria del próximo gobierno, y que se ejecute y que haya coherencia, nos va a permitir nos va a permitir al país mantener nuestra competitividad energética y también que esta beneficie en mayor medida al consumidor final.
¿Hoy día crees que, por ejemplo, esa prima de riesgo es alta? Te diría que se ha incrementado sobre todo en el último año, producto de algunas iniciativas que hay en el legislativo, por ejemplo, pero también con todo este, digamos, este momento de discusión sobre los temas de regulación de servicios complementarios, las obligaciones que están habiendo, por ejemplo, en los temas de reserva primaria, secundaria, frecuencia, donde, digamos, de un momento para otro y de forma retroactiva se cambian las reglas de juego, ¿no? Sí, yo sí puedo agregar ahí, yo creo que esa señal y predictividad regulatoria es clave, ¿no? Lo que está sucediendo ahora es que luego de un año en que no se han publicado los reglamentos, yo creo que el regulador, los INERMIN, el COES, cada uno tiene su preocupación sobre cómo se debería gestionar el sistema y han habido varias iniciativas por parte de ellos, como los que ha mencionado Diego, y eso para el inversionista es un riesgo mayor porque no es fácil. Estos proyectos tienen usualmente entre 3 y 5 o 6 años de permiso, de diseño de trabajo. Luego uno obtiene las concesiones, tienes un par de años de construcción. Y cuando hay estos cambios en el marco regulatorio, en los requerimientos, eso tiene un impacto grande en el proyecto. Seguramente tienes que hacer una enmienda ambiental, una enmienda eléctrica, y eso realmente hace que, por un lado, los proyectos se atrasen y, por otro lado, los sponsors, los generadores, cuando vamos a conversar a los bancos para firmar un proyecto, nuestra posición con el banco ahora es más complicada porque el banco me dice, oye, tú tienes un proyecto que está operando, ahora han cambiado las reglas de juego, me estás pidiendo refinanciar, necesitas un monto mayor, yo no considero que el contexto regulatorio de Perú es estable. Claro, no se trata Entonces, de la red per se, sino de lo que acompaña la regulación. Claro, porque el banco ahora percibe que el riesgo es mayor, Claro. porque pueden cambiar las circunstancias en que vas a desarrollar el proyecto, puedes necesitar más capital en el camino porque aparece un requerimiento nuevo, entonces la prima de riesgo de ese proyecto cambia y el costo del dinero es mayor y eso se traduce en un costo de energía mayor para el usuario final. Entonces, al fin y al cabo, perdemos todos, ¿no? Entonces, esa predictibilidad regulatoria es clave y por eso es bien importante que el ministerio lleve el liderazgo en base a la ley y a los reglamentos para que las otras entidades del sector se alineen a una premisa que sea consistente y previsible para todos los actores. Complementaría un poquito a eso. Perdón, y agrego a lo que vas a dale, decir, quizás una consulta ahí, además de lo que estamos conversando, ¿qué otros problemas tú ves en el horizonte para la red, más allá de la falta de estos reglamentos, ¿no? Quizás para complementar ahí. El punto, por ejemplo, primero, en lo que señalaban, si uno mira los reportes del COES, cuando él hace una planificación, él dice, señores, el Perú necesita a partir del 2028 generación eficiente. ¿Y cómo llegamos al 2028 si no tenemos certidumbre regulatoria ahora para que los proyectos se desarrollen? Los proyectos no se construyen de un día para otro. Entonces, al final, un poco nuestra exigencia desde la asociación es que tengamos certidumbre en esto. ¿Por qué? Porque estamos jugándonos un poco el futuro del país. Porque estos proyectos, y el COE ya lo está diciendo, necesitamos estos proyectos eficientes a partir del 2028. O sea, ahora ya lo estamos necesitando porque en realidad lo más crítico va a empezar en el año 2028. ¿Por qué? Porque la demanda está creciendo y la oferta que tenemos para cubrir esa demanda ya no es eficiente. O sea, tenemos una oferta que llega hasta los 15 gigas y nuestra demanda está en 8, pero esa diferencia no es eficiente. Y eficiente entendido, digamos, generación competitiva en el sentido de que tenga precios de bajo costo. Entonces, creo que allí sí hay que tener en cuenta del por qué desde la asociación nosotros exigimos al ministerio celeridad en algo que debió salir en mayo del año pasado. Entonces ya estamos en este año y como tú dices, la incertidumbre política también impacta en esto, pero... Y a puertas de terminar el gobierno, o sea, podría extenderse esto. Eso, entonces creo que en el fondo el problema
es el futuro energético del país. ¿Por qué? Porque los proyectos no se construyen de un día para otro, se están encareciendo, o no solamente eso, sino que yo tengo que utilizar un intermediario para que ese proyecto no muera o no se encarezca. Entonces, creo que esos mecanismos es importante ponerlo en la mesa porque no se trata aquí de renovables, se trata un poco de la política energética del país que debería tener un horizonte, un lineamiento claro para que esto se desarrolle. Ujú. Y quizás pongo una pregunta sobre la mesa para cualquiera de los tres, que es un poquito para que la gente que nos está viendo entienda la importancia de la red, ¿no? Y es, ¿qué sectores, por ejemplo, les parecen atractivos? Las mineras a veces salen anuncios de que están incorporando más solares, ¿no? Que quieren cambiar su matriz energética, pero en general, ¿cuáles son esos sectores que hoy ven atractivos a la red? Sí, sí, lo comento. Vale. De hecho, el sector minero ha sido quizá uno de los primeros que empezó a poner requerimientos de energía limpia en sus licitaciones privadas para comprar energía. Sin embargo, en verdad, hoy te diría que el grueso de la plataforma manufacturera industrial está o interesada o ya está implementando medidas para poder renovar sus contratos eléctricos utilizando energías renovables. Y esto justamente es uno de los drivers de por qué está creciendo también la oferta y la producción, porque de un lado tienes a un cliente que lo que te pide es energía limpia y de otro lado tienes generadores que necesitan incrementar justamente su oferta de esa energía limpia. Entonces, ante esta posible fricción entre la oferta y la demanda, entran empresas especializadas en el desarrollo de proyectos que han permitido justamente expandir esa oferta de forma rápida y eficiente. De hecho, el cambiar una matriz de suministro eléctrico a renovable es una de las iniciativas que tiene mayor impacto en el cumplimiento de objetivos de reducción de emisiones. Y a nivel global, nosotros tenemos muchas empresas locales que son parte digamos, de multinacionales, corporaciones globales que tienen objetivos ambiciosos, de, por ejemplo, convertirse en net zero emissions al 2030 o al 2040, que las están impulsando justamente a que localmente compren energía renovable. Ujú, ujú. Y yo Sí, podría claro. complementar tal vez, las renovables también tienen varias aplicaciones. Uno es el sistema interconectado en donde los proyectos entran, pero también en los sistemas aislados. Ujú. Hoy en día, por ejemplo, Que creo que es algo que no se habla mucho, ¿no? no se habla Ujú. mucho porque hay muchas ciudades y pueblos que tienen realmente un deficiente servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque son ciudades de 2.000, 1.000, 5.000, 10.000 personas que están abastecidos por plantas térmicas, por ejemplo, en medio de la Amazonía, y con servicios que duran 1 hora, 3 horas, 14 horas, intermitente, porque son plantas antiquísimas. Allí las renovables están haciendo una transformación muy importante. Por ejemplo, podemos poner el caso de Tamsiaco, Requena, San Lorenzo. Requena es una ciudad de 10.000 habitantes en la Amazonía, en donde hace poco, yo represento a EDF Power Solutions también, y allí, por ejemplo, hemos instalado paneles fotovoltaicos con baterías y un cerebro que automatiza, y está la planta térmica, la batería y el panel fotovoltaico para que hoy en día, por ejemplo, tenga un servicio al nivel y hasta mejor que el sistema interconectado. ¿Por qué? Porque tienes este sistema que optimiza allí donde es difícil extender la red, allí es donde es difícil llevar los combustibles. Y creo que allí, por ejemplo, la solución que está dando las energías renovables es transformador. Uno, porque le estás dando un servicio seguro, confiable y de altísima calidad, pero más que eso, has apagado la planta térmica que ha estado funcionando en medio de la ciudad, al costado de las escuelas, al costado de los mercados, de los hospitales, con el impacto que esto tiene. Y eso creo que es algo que tenemos que relevar, porque las renovables no solamente están en el sistema interconectado, Claro. podemos resolver a nivel de toda la población existente en el país. Y eso es algo que también la ley 32.249 recoge. Establece que hay que hacer un reglamento para el sistema aislado más grande en el planeta. ¿Y saben cuál es? Iquitos. Iquitos tiene un problema serio.
Y esta ley 32249 dice que hay que sacarle un reglamento para que el operador vaya y ordene cómo va a funcionar la operación. Lo que decía Juan Pedro, si no tiene reglas claras para que una planta en Iquitos funcione, opere y cuánto va a producir, no vas a poderlo financiar. Y entonces, por eso es importante, por ejemplo, que el ministerio publique el reglamento, no solamente de las licitaciones, sino también el reglamento del operador en los sistemas aislados. ¿Para qué? Para que proyectos, por ejemplo, en Iquitos tenemos el proyecto de 120 megas paneles fotovoltaicos con batería, similar a Requena, similar a Tamchiacu, que puede aliviar el problema que se tiene. Entonces, desde la asociación, en realidad, no solamente estamos en el sistema interconectado, estamos en los sistemas aislados, contribuyendo a la solución energética a lo largo y ancho del país. Y por eso es que necesitamos, de alguna forma, predictibilidad, ¿no? Raquel, y ahí le agrego algo que conversábamos antes de empezar el panel, la conversación, es este cuestionamiento que se hace justo lo que mencionabas, ¿no? Tenemos, sí, el ofrecimiento de que las redes reducen los precios, eso está claro, pero de otros flancos dicen, ok, pero cuando incorporan las baterías ya ese argumento se cae. ¿Cuál es lo que tú puedes decir ahí? Primera cuestión. Hoy en día podemos demostrar en estos 5 proyectos que ya están funcionando en la Amazonía que la batería de la mano con el panel fotovoltaico te resuelven el problema. Uno, porque estás descarbonizando y puedes trabajar de reserva las plantas térmicas. Ese ejemplo es una forma de mostrar de que el sistema funciona entre la batería y el panel fotovoltaico. Quizá el cuestionamiento es, bueno, lo costoso que puede hacer esto. En los sistemas aislados, claro, una batería, pero acordemos 2 cosas. Primero, que estos costos, así como los paneles fotovoltaicos, están tendiendo a la baja. Y segundo, de que el sistema interconectado está evolucionando. O sea, venimos de un sistema hidrotérmico donde no había necesidad de esto, a un sistema moderno, abierto y más flexible, porque una de las cosas que no hay que olvidar es que la renovable no viene sola. La renovable tiene que venir con flexibilidad. Son 2 pilares importantes que el país no debe olvidar. Las renovables entran con una mayor competitividad, baja los precios, pero también tiene esta variabilidad. Y entonces tenemos que también tener mecanismos que generen flexibilidad. Necesitamos plantas flexibles y dentro de esa flexibilidad el almacenamiento es uno de los tantos. Y por eso es que también la ley 32249 prevé, sabiendo de que el futuro es renovable, porque si uno mira, proyectos térmicos no hay. Exacto. Lo que se viene son proyectos eólicos, solares, hidroeléctricos, de biomasa, no sé si geotermia, pero eso es lo que se viene a futuro. Y eso viene asociado, uno, a una alta competitividad, pero también a una variabilidad que necesita que el sistema se vaya adecuando a una flexibilidad. Y necesitamos que ese reglamento, por ejemplo, de servicios complementarios que estipula la ley 32249, genere un mercado. Lo que nosotros buscamos desde la asociación es que no hay mejor mecanismo de asignación eficiente que el mercado. La regulación solo lo simula. Y lo que nosotros exigimos desde la asociación es que se busquen mecanismos de mercado, no regulaciones. La regulación después, Claro. pero primero la competencia para que las diferentes tecnologías, uno, puedan empezar a entrar y generar este ecosistema como se hizo con las subastas RER, que ahora nos permite ver, digamos, diferentes actores desarrollando proyectos, generar un ecosistema de este mecanismo de almacenamiento que luego de los servicios complementarios transite hacia uno donde pueda ofrecer capacidad y energía, como ya se hace en estos sistemas aislados, ¿no? Pero hay que ir creando ese mecanismo y ese reglamento tiene que estipular esto. Nosotros pedimos de que en realidad lo más importante es que este reglamento fomente un mercado. Ese mercado al final va a permitir que todos los proyectos renovables puedan ir a ese mercado para cumplir las exigencias que le pide la red
para que pueda operar. Porque aquí lo que sí hay que tener claro, y lo sabemos todos, es que la electricidad que consumimos se produce en el instante. Ok, entonces hay que mantener ese equilibrio dinámico. Claro. Para mantener ese equilibrio dinámico no solamente hablamos de energía y potencia, necesitamos de estos servicios auxiliares complementarios que permitan que cuando hay un desbalance de ese equilibrio, hayan estos mecanismos que permitan compensar la frecuencia, el voltaje o los arranques que necesitamos para que esto no colapse. Eso. Lo que exigimos desde la asociación es que se den condiciones de mercado que permita generar este ecosistema que vaya evolucionando en el tiempo hacia una necesidad más propia del Juan sistema. Pedro, ¿esto se puede alcanzar? 100%. Ujú. Y yo iba a agregar que, digamos, o sea, si bien hay este cuestionamiento sobre la competitividad de las baterías a vender energía fuera de hora, yo creo que nadie tiene que adivinar cuál es ese precio. Eso va a depender del sponsor y de la empresa que desarrolle el proyecto. Lo que es importante es que las condiciones estén dadas para que esas tecnologías puedan participar. Y luego veremos cuál es la tecnología más competitiva para vender esa capacidad. Entonces, el punto que menciona Riquel es clave. O sea, se tienen que crear las condiciones de mercado para que de ahí veamos qué soluciones tecnológicas son las que mejor atienden ese requerimiento y llevan el servicio que se necesita al mejor precio al cliente. Pero, digamos, sí te puedo adelantar de proyectos. Nosotros tenemos varios proyectos con hibridación. En Chile, por ejemplo, tenemos el proyecto Aurora, que es un proyecto solar que vende energía durante la noche, principalmente. No es un proyecto que tiene 1 gigavatio hora de baterías y principalmente la batería carga durante el día y despacha energía durante la noche. Y nosotros vemos que esa configuración de solar más baterías ya agrega mucho valor en muchos mercados. Y otro punto súper importante, como habíamos mencionado, el grueso de proyectos que se vienen desarrollando por un tema de competitividad. O sea, las tecnologías, los generadores pueden desarrollar cualquier proyecto si es que el precio de venta de energía del mercado viabiliza el proyecto. Claro. Hoy en día se están desarrollando principalmente solares, eólicas y un poco hidroeléctricas porque son los proyectos más competitivos y que tienen las condiciones para desarrollarse. Entonces, estos son los proyectos que van a atender la demanda y son proyectos que, al depender de un recurso natural, necesitan el acompañamiento de una batería. Todas las tecnologías tienen pros y contras, ¿no? Tú puedes tener centrales térmicas que dependen de un commodity que se importa, dependen de un precio que no controlas o de un recurso que es limitado, no que tiene una componente de emisiones. Puedes tener un recurso natural que tiene mucha variación año a año o un recurso como el eólico que tiene una variación diaria. Lo importante es que el marco regulatorio permita que participen todas estas tecnologías para que el mercado se adecue y la oferta pueda crecer flexible para atender la demanda. Claro. Nosotros hemos estado hablando de un crecimiento de demanda de 3-4%. En Perú la demanda, y esto lo va a poder comentar Diego mejor que yo, ha crecido usualmente con una correlación al PBI y una componente inorgánica de los proyectos mineros, pero lo que se está viendo a nivel global es que ahora se están digitalizando las economías, ¿no? Están participando los data centers que consumen mucha energía, se está electrificando el transporte, muchas fuentes de energía están convergiendo hacia el sistema eléctrico. Y estamos viendo a países como Estados Unidos, que hoy en día tienen cargas bases esperadas de 100 gigas de crecimiento. China está construyendo 300, 400 gigas al año de nueva capacidad de renovable. Y es importante, como dice Riquel, estos proyectos no se construyen de un día para otro y es importante que las condiciones estén dadas para que estos proyectos puedan salir adelante y no tengamos estos problemas que ya está advirtiendo el COES en el 2028-2029, que seguramente veamos un crecimiento de la demanda mayor del que podemos estar esperando. Y esto es un sector que no se puede adaptar tan rápido, ¿no? Es importante que estos proyectos se construyan a tiempo. Y mencionaba los data centers y para mí eso es un tema interesante porque, claro, no generan mano de obra, pero generan mucho consumo de electricidad. Ya nos han puesto las alertas en el cobre, ¿no? Entonces, es una expectativa de ustedes este consumo que tienen energético para decir, oye, los data centers van a gatillar incluso más demanda por la red. Definitivamente. O sea, la realidad es que todo el requerimiento de datos, para comenzar, el mundo de data centers es bien divergente. Hay data centers de muchos tipos.
están los de inteligencia artificial que consumen mucha energía, que tienen un tema de IP que posiblemente no se muevan mucho de las jurisdicciones donde están, pero hay mucho data center de contenido, de cloud, que por temas de latencia necesitan estar cerca a la demanda. Entonces, lo más posible es que nosotros empezamos a ver, y ya se han visto algunos proyectos en Perú, de proyectos de data center que se traten de acercar a la demanda. Y estos son proyectos que operan 24/7 y que, como si fuese una empresa minera, consumen cantidades importantes de energía, y definitivamente van a ser uno de los sectores que van a incrementar la demanda eléctrica del país. Entonces, si incrementáramos una participación de renovables, por ejemplo, creo que tiene más sentido electrificar el transporte, por ejemplo. Y no porque en realidad a veces el argumento que se tiene es que ya el Perú de por sí tiene una matriz limpia, hidroeléctrica, y no más por eso, porque en realidad si electrificamos el transporte, estaríamos más que el cambio climático, estaríamos resolviendo el problema de las emisiones que tenemos. En Lima es una de las ciudades más contaminadas y creo que los estudios muestran que nuestro tiempo de vida se reduce 4 años porque estamos inhalando partículas que nos quitan años de vida. Y si pudiéramos electrificar nuestro transporte, estaríamos, por ejemplo, ayudando a que Lima pueda ser una ciudad mejor vivible, por ejemplo. Solo para elaborar ahí, la realidad es que nuestro transporte depende, o sea, Perú es un importador neto de combustibles líquidos, entonces, tenemos una exposición a los precios de los hidrocarburos importados, y 2, toda la cadena de suministros, o sea, hay 2 refinerías importantes que están en la costa, ¿no? En la refinería de Talaria y la refinería de Pampilla. Cada galón de diésel que se consume en Ucayali y en Puno, etcétera, depende de una cadena de suministros súper ineficiente para importar estos combustibles y de ahí llevar estos combustibles a todos los puntos de consumo. En Perú tenemos toda una plataforma para generar energía limpia a precios mucho más competitivos, y un transporte electrificado se podría beneficiar de esta energía a mejores precios, a precios más estables, y con un recurso que obviamente trataría el tema de emisiones de manera súper significativa. Diego, han hablado de flexibilizar un poco, darle más flexibilidad al sistema, un poco de hacer que la competencia sea más fuerte para que el precio de las baterías o de los almacenamientos baje por el mismo círculo, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Cómo puede, no solo desde la parte privada, sino desde el Estado, hacer que todo eso que han mencionado se dé, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la flexibilidad en realidad es muy importante porque si vemos, como bien mencionaba Riquel, el pipeline de proyectos, el grueso está en energías renovables. Y de hecho, cuando uno proyecta ya el año 2030, la participación RER, que hoy es de 10%, fácilmente se puede duplicar o más que duplicar, ¿no? Entonces, esto lo que va a necesitar es un sistema eléctrico más flexible. Hoy el parque que tenemos no necesariamente tiene esa capacidad de respuesta y, como bien mencionan, las baterías es una de las alternativas tecnológicas, pero creo que lo que ha pasado esta última semana respecto al tema de Camisea nos enseña de que la seguridad energética, la confiabilidad es muy importante, ¿no? Y durante los últimos 10 años hemos venido pagando, por ejemplo, por las reservas frías en nuestros recibos eléctricos, sin que necesariamente el consumidor, cuando ve el recibo, vea el cargo de reserva fría, lo estamos pagando. Y eso es justamente lo que nos ha permitido que no tengamos un racionamiento eléctrico en las últimas semanas, tener esas reservas frías. Entonces, pensando en el futuro del sistema eléctrico nacional, donde probablemente sean las centrales a gas las que le den esa reserva al sistema y permitan compensar esta variabilidad, ¿no? Creo que también hay una agenda pendiente para ver cómo hacemos de que toda la generación a gas, la generación térmica, se mantenga operando para darnos ese respaldo. Y ese es un tema de agenda regulatoria que tiene que ver con, por ejemplo, los pagos de potencia, cómo se paga la potencia en el país, para que justamente podamos combinar energía limpia, barata, que lo ofrecen las renovables, con también capacidad instalada, potencia segura, confiable, que ofrecen las centrales termoeléctricas, algunas que operan a gas y otras que operan a diésel. Entonces, ahí también hay un frente importante para la agenda del próximo gobierno, que ojalá pues se ponga en discusión en los próximos años y que va a permitir justamente una complementariedad
muy eficiente, porque últimamente lo que percibimos desde Macroconsulta es que la discusión se ha puesto en dos puntos polares, ¿no? O vamos todo a las renovables o Exacto. todo tiene que quedarse con gas natural. Y en realidad el mejor escenario para el ciudadano de a pie, para el Perú, es encontrar ese punto eficiente en el intermedio que permita complementar lo bueno que traen las dos Y alternativas que son tecnológicas. complementarias. Y que son Ujú. complementarias, pero el marco regulatorio tiene que permitir una complementariedad eficiente y que Ujú. mantenga los incentivos para que ambos agentes operen en el mercado, justamente también para maximizar la competencia. De hecho, eh, diversos estudios en el mundo que han evaluado justamente cómo han evolucionado los marcos regulatorios a raíz del crecimiento de los renovables muestran de que modelos de contratación que permitan maximizar el tipo de ofertas, o sea, Ujú. la forma en la cual los generadores ofrecen su energía, las alternativas que ofrecen, y también que permitan maximizar el número de competidores, terminan llevando a resultados más eficientes de precio para los usuarios. Ujú. Entonces, eh, creo que en esta mesa todos estamos de acuerdo en que mayor competencia es positiva para el consumidor, mayor flexibilidad es positiva para el consumidor, y la regulación tiene que tender a tener un esquema que permita justamente maximizar esas capacidades que tenemos localmente en los diversos agentes del mercado. Y hablabas de incentivos, y claro, hemos destacado mucho la ley, pero, y bueno, los futuros reglamentos, pero ¿hay algo que no se está considerando que para ti sería clave y sería un buen incentivo para la red? Creo que, digamos, ya yendo un paso más allá, un tema que es muy, muy controversial tiene que ver justamente con el tema de las emisiones que generan las industrias, ¿no? Ujú. Hoy no hacemos necesariamente, no tenemos un estándar que se equipare a lo que ya hay en otros países respecto a temas de emisiones. Tenemos un inventario de emisiones nacional, pero digamos, todavía somos muy flexibles Claro. respecto a eso. Y quizá, digamos, dar un paso más allá en ese sentido va a permitir que haya un mayor incentivo aún en las industrias para poder reducir las emisiones. Y Ujú. como bien mencionan en el tema de transporte, el sector transporte es el que explica el grueso de las emisiones en el país y que impactan en la salud y en el día a día de los ciudadanos que vivimos no solamente en Lima. Por ejemplo, veía las cifras, Arequipa, Trujillo ya son de las ciudades que tienen Claro. más tráfico a nivel mundial, sin ser ciudades capital, ¿no? Es Ujú. una locura. Entonces, el tema de la electrificación del transporte también es algo que es positivo y donde el gas natural ha dado un paso intermedio, ¿no? Entre, digamos, los combustibles fósiles tradicionales, el diésel, la gasolina. El gas natural está sirviendo como un primer peldaño para reducir las emisiones, ser más competitivos y más Ujú. autónomos energéticamente. Y el siguiente seguramente va a ser la electrificación también del transporte, donde las energías renovables sin duda van a tener un rol muy importante para que ese transporte sea Ujú. también más barato. Ujú. Vamos a dar por concluida nuestra conversación. Sin embargo, no quisiera que cerremos sin antes quizás un breve comentario sobre ya un poquito mirando hacia el futuro, ¿no? En breves segundos, Diego, ¿cómo se ve el futuro de la red en Perú, ¿no? Después de todo lo que hemos conversado y si esto se encamina. Perú es un país que ya es líder en términos de su ecosistema de RER, ¿no? de generación renovable, y todo apunta a que la próxima década va a seguir teniendo esa posición. Las emisiones, perdón, digamos, la radiación solar, la disponibilidad de vientos en el Perú no solo son de clase mundial, sino que están probablemente en el quintil más alto de Ujú. disponibilidad de esos recursos. Y sería una locura que Perú no aproveche Claro. esta potencialidad, ¿no? Un marco regulatorio que permita maximizar digamos, esta disponibilidad energética a precios competitivos es hacia donde tenemos que tender. Y seguramente luego vendrán otros temas que ya están en la frontera, ¿no? Como por ejemplo el hidrógeno verde, Claro. ¿no? Y donde también tenemos, de acuerdo a los estudios que hay, una potencialidad también bastante, bastante grande. Ujú. Riquel, ¿cuál es el futuro de la red para ti? Para nosotros, desde la asociación, lo que nos interesa fundamentalmente hoy en día es la previsibilidad Ujú. regulatoria y reglas claras para la competencia. Ujú. Tenemos en la asociación 12.5 mil millones de dólares en inversiones en proyectos, 12.5 gigas en proyectos listos y factibles, todos técnicamente listos para empezar a trabajar, pero
tenemos Esperando. esta incertidumbre en la demora regulatoria y lo que creo que debemos entender de que en realidad lo que el mercado no necesita subsidios, nada. Lo que el mercado necesita son reglas claras, transparentes para estas licitaciones de largo plazo que permitan incorporar esta nueva tecnología en el mercado y aseguremos esa necesidad de generación eficiente en el país. ¿Por qué? Porque en realidad, como decía Juan Pedro y lo hemos dicho aquí, Perú tiene muy buenos recursos y creo que no estaría bien no desarrollar estos proyectos considerando el problema crítico que tenemos de esta divergencia de precios que no llega al usuario regulado, ¿no? Juan Pedro. Bueno, quizás construyendo sobre esas dos ideas, porque creo que han cubierto el grueso de las aristas, a mí me gustaría ser aún un poco más ambicioso y yo diría que con todos estos proyectos en cartera y con una visibilidad regulatoria, yo apuntaría a que el Perú, digamos, ponga en valor estos recursos que ha mencionado Diego y que realmente apuntemos a tener una matriz eléctrica que realmente tenga la oferta y se vuelva una plataforma de competitividad que le agregue valor al país. Un país que tiene una matriz energética limpia y competitiva se vuelve una plataforma de inversiones que va a traer proyectos mineros, que va a traer proyectos industriales, que va a traer proyectos de data center. La mayoría de países en otras regiones del mundo están interconectados también. Perú perfectamente podría ser un país que exporta energía a Ecuador, que exporta energía limpia a sus países vecinos, aprovechando y poniendo en valor nuestro contexto macroeconómico, nuestra capacidad industrial, generando inversión local, puestos de trabajo localmente y generando, ¿no?, una industria como la minera, como la agroindustrial, que han crecido mucho estos últimos años. Perfectamente podríamos ser una plataforma, o sea, la energía renovable podría ser una plataforma de desarrollo que le cree muchísimo valor al país. Perfecto. Gracias, Juan Pedro. Gracias, Riquel. Gracias, Diego. Y gracias a todos los que han visto esta conversación, este diálogo. Igual saben que pueden vernos a través de YouTube, por supuesto, pero también leernos en nuestras plataformas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.